Hermanos, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Vamos a tener una sesión más de Instituto Bíblico, amén. Una clase, hermano, que no va a ser larga, va a ser corta. Y bueno, pues vamos a ver si alcanzamos a concluir ya el punto, hermano, que hemos estado estudiando acerca de el propósito de los dones. Y nos hemos detenido bastante meditando sobre el propósito que tiene que ver con la edificación y el perfeccionamiento de la iglesia. Amén. Entonces, no pierda de vista eso. Estamos hablando acerca del propósito de los dones. Amén. Y estamos mencionando el punto del inciso C, que es para edificación y perfeccionamiento. Perfeccionamiento de la iglesia. Y como lo acabamos de mencionar, fíjese bien, bastante nos hemos detenido hablando acerca de esto por la importancia que tiene. No lo hemos hecho por ningún otro motivo, sino por ese propósito, porque el hablar acerca de la edificación de la iglesia es hablar de un campo bastante enorme, muy vasto, ¿sí? Que si usted se fija, no solamente se trata de que en la ejecución de nuestros dones formemos un ministerio y con base a ese ministerio capacitar o equipar a los demás. Claro que eso va incluido cuando hablamos de este punto, pero nos hemos enfocado más, fíjese bien, al hecho de que también hay una sanidad interior que Dios, hermano, quiere llevar a cabo en nuestra vida para que la ejecución de nuestros dones se lleve a cabo de una mejor manera. Estemos más capacitados, estemos más completos, estemos más sanos emocional, moralmente y aún hasta espiritualmente, seamos personas más estables. Entonces, si usted se fija, cuando hablamos de este punto, ¿verdad? Que es para la edificación y el perfeccionamiento de la iglesia, no solamente es de que yo voy a servir en un ministerio y que con lo que yo hago voy a edificar a otros. No, va incluido eso, sino que también se habla de una sanidad interior, una sanidad emocional. Se da cuenta entonces de que el Señor, hermano, es integral, es completo. Es decir, no solamente nos pone en una área de servicio en donde nosotros simple y sencillamente estemos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, cuando muchas de las veces nos podemos llegar a quebrar en ese servicio por causa de que no estamos bien en nuestro interior. Y es precisamente el propósito de Dios, de su Espíritu, a través de los dones, de que no solamente estemos sirviendo y sirviendo y trabajando, sino que los mismos dones en los miembros del cuerpo, en los miembros de un ministerio, nos podamos sanar los unos a los otros. Podamos encontrar en el mismo cuerpo, en esa unidad, en ese sentido de compañerismo, en la ejecución de nuestros dones, podamos encontrar salud emocional, sanidad emocional para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque así como Dios desea, ¿verdad?, que la mano funcione bien para realizar su trabajo, lo mismo lo desea para el pie y para cualquier otro miembro del cuerpo. Así como usted puede caminar mejor cuando no tiene dolor, cuando no es, hermano, tiene ningún síntoma de debilidad o de reumatismo o de tensión en los músculos, fíjese, lo mismo quiere Dios, hermano, para su iglesia. Que no haya síntomas de dolor, que no haya síntomas, hermano, de tensión, que no haya ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda trabajar bien. Me explico. Que cada miembro pueda, hermanos, funcionar de la mejor manera. Y muchas de las veces yo les he comentado que no nos preocupamos por eso. Muchas veces lo que queremos nada más es servir. Muchas veces lo que queremos nada más es que otros sirvan. Pero ¿cómo están sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor con tus dones? Dios quiere que sirvas, sí, pero Dios quiere que lo hagas bien. Y para que lo hagas bien, necesitamos experimentar esa sanidad y esa salud emocional, moral y hasta espiritual.
¿Para qué? Para que al momento de ejercer un ministerio a través de nuestros dones, se pueda llevar a cabo de la mejor manera y entonces resulte de bendición para con todos los demás. Amén. Recuerda lo que hablamos la última clase del esgrisma, ese dolor en vida, esa desavenencia. Hermano, es lo que Dios quiere que se evite en su iglesia. Amén. Y hemos hablado mucho acerca de la madurez, hemos hablado mucho acerca del crecimiento espiritual, hemos hablado, hermano, en relación al decoro. Recuerda lo que es el decoro. El decoro no es la apariencia que podamos dar. El decoro es, hermano, el hecho de que haya en nuestras vidas estabilidad. Amén. De que seamos personas estables, desde lo emocional, moral y hasta lo espiritual. Y para ello necesitamos sanar muchas de las áreas de nuestras vidas en las cuales, en lo que llamamos vida, han resultado dañadas. Amén. Entonces vea cómo el propósito de Dios con los dones no nada más es formar ministerios por formar, sino que formándose los ministerios, los que estemos en ellos, fíjese bien, que podamos experimentar esa salud que a través de su espíritu, a través de los dones, Dios nos da. Amén. Gloria al Señor. Antes de continuar, vamos a orar. Amén. Todo esto fue para introducirnos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos desde nuestros hogares. Bendice tu palabra, bendice la enseñanza y que todo cuanto hoy compartamos, todo cuanto hoy enseñemos, que sea guiado por ti. Te damos las gracias porque has depositado tu espíritu en cada uno de nosotros. Nos has dado dones y estos, mi Señor, queremos, Padre, ponerlos a funcionar, echarlos a andar, Señor, porque a través de estos le vamos a traer salud al cuerpo. Padre, y cuánto anhelamos que esa salud comience desde nosotros, desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Te damos pues a ti las gracias, te damos a ti la alabanza, te damos la honra y te damos la gloria. Guíanos, Espíritu Santo. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia conmigo en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 y vamos al versículo número 28. Amén. Es ahí donde nos quedamos. Si usted tiene su manual de neumatología, ábralo en la página número 26 y allí déjelo abierto. Amén, porque no hemos avanzado de ahí. Pero en nuestras Biblias vamos al versículo 28 de Primera de Corintios capítulo 12, donde si leemos el verso anterior, el 27, dice así la palabra: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Decíamos con base al contexto que Cristo nos identifica como sus hijos, nos identifica como parte de Él, al afirmar, hermano, que somos el cuerpo de Cristo. Le pertenecemos a Él, pero quiero decirle algo más. No solamente le pertenecemos a Cristo, escúcheme, sino que también nos pertenecemos los unos a los otros. Porque cuando Pablo utiliza la frase y miembros cada uno en particular, da a entender, hermano, también ello. El que no solamente le pertenezco a Cristo, sino que también le pertenezco al conjunto de mis hermanos. Llámese ministerio, llámese iglesia. Ellos pertenecen a Cristo como yo también, pero nos pertenecemos los unos a los otros porque entre todos formamos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, se da cuenta de que todos en la iglesia, escúchelo, todos en el cuerpo de Cristo somos importantes. Nadie es de menospreciar. Nadie, hermano, merece que se le haga a un lado, porque ese valor proviene de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, todo miembro dentro del cuerpo de Cristo es importante. Y ese es otro motivo, hermano, por el cual frases como nadie es indispensable, frases como no importa, ¿verdad? Frases como no le hace, ¿verdad? Que se vaya o X cosa, hermano, no van. ¿Por qué?
Porque debemos de buscar por todos los medios el que todos encajando en el cuerpo, recibiendo esos nutrimentos de la cabeza o desde la cabeza, fíjese bien, podamos funcionar para el bien de todo el cuerpo, para el bien de todos nosotros. Por lo tanto, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y qué nos dice el versículo 28? Vamos a poner mucha atención allí. Dice en el verso 28 que, y aún nos puso Dios en la iglesia. Fíjese, ¿en dónde los puso Dios? En la iglesia. Con esta frase, lo que Pablo también nos está dando a entender es de que Cristo dejó aquí en la tierra la iglesia, que es su cuerpo. Cristo ascendió a los cielos, pero Cristo le da vida a la iglesia, le da vida a su cuerpo a través de su mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Amén. Pablo también en esta carta, hermano, a los Corintios, menciona que el Espíritu del Señor, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Hace real a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, cuando Pablo dice que y aún nos puso Dios en la iglesia, se refiere al hecho de la obra que Cristo, hermanos, realizó. Cuando Cristo, hermanos, vino aquí a la tierra, escuche esto, Cristo no edificó un lugar físico. Cristo no compró, hermano, una hacienda, no compró un país, no compró, hermano, un pedazo de tierra. Lo que Cristo vino a hacer cuando estuvo aquí en la tierra, con su obra, fue el establecimiento de su cuerpo sobre la tierra. Entonces, nos podemos dar cuenta de que la obra de Cristo, sí tocante a la salvación, podríamos decirlo, pero tocante, hermano, a este mundo, fíjese bien, la obra de Cristo consistió en formar su cuerpo, que ya sabemos que es la iglesia, en la tierra, ¿sí? Y con esta frase lo único que damos a entender es el hecho de que la iglesia está en este mundo, está presente en este mundo. Pero póngame mucha atención. ¿Desde cuándo existe la iglesia, hermano, sobre la tierra? Es lo que vamos a hablar también el día de hoy. ¿Cuánto tiene, hermanos, la congregación de Dios, el pueblo de Dios, los redimidos de Dios sobre la tierra? ¿Sí? Pablo dice simple y sencillamente, y aún nos puso Dios en la iglesia. Esas palabras indican que Cristo, cuando estuvo en la tierra, formó su cuerpo, lo dejó establecido, pero le faltaba algo. ¿Sabe qué es lo que le faltaba a su cuerpo? Le faltaba su espíritu, su hálito de vida, que es el Espíritu Santo. Y creo que usted recordará una de las clases pasadas, ¿verdad? Hace unas 4 o 5 clases, donde yo le mencionaba la comparación con la creación del hombre. Cómo Dios creó a Adán del polvo de la tierra, ahí en Génesis capítulo número 2. Y cómo sopló sobre su nariz hálito de vida, espíritu o aliento de vida. Y dice el resultado, ahí en la escritura, que el resultado de que Dios soplara sobre su nariz fue que se convirtió en un ser viviente, hablando de Adán. Por lo tanto, hermano, Cristo comenzó la iglesia cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Cristo habló de esta. Cristo seleccionó a 12 hombres y gente, hermano, que estuvo alrededor de este grupo de los 12, creyendo en Cristo como el Hijo de Dios. Esa es la base principal de la iglesia, el reconocimiento de Cristo como el Hijo de Dios. Quiere decir entonces que para que formemos parte de su cuerpo, escuche esto, para que formemos parte de su cuerpo que es la iglesia, debe haber un reconocimiento, ¿sí? Un reconocimiento de quién es Cristo. Por eso, hermanos, recordamos el pasaje donde Cristo le dice a Pedro, Pedro,
¿Qué dice la gente? ¿Qué habla por ahí la gente? ¿Quién dicen que soy? Entonces Pedro le contesta, ¿verdad? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Entonces Jesucristo le dice, Pedro, ¿y para ti quién soy yo? Entonces Pedro, hermano, da una de las afirmaciones más grandes que se pudieron haber hecho. Cuando él, hermano, reconoce con su corazón, con su boca, que él era el Cristo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Entonces la respuesta de Jesús fue que sobre esa roca fundaría su iglesia. ¿Y cuál es esa roca? No es que Pedro sea la roca, como se ha creído, hermano, popular y tradicionalmente, sino que la roca es la declaración de fe, el reconocimiento de quién es Jesucristo. Por lo tanto, para que formemos parte de la iglesia, escuche esto, debe de haber un reconocimiento de quién es Cristo en nuestras vidas. Pero ese reconocimiento no solamente debe de ser una confesión con nuestros labios, de dientes para afuera, sino que ese reconocimiento debe de marcar una total y completa rendición de nuestra vida a Jesucristo. Por lo tanto, hermano, este reconocimiento nos habla de rendir nuestras vidas a Cristo Jesús, como lo hizo Pedro. Entonces, esa es la base de la iglesia, el reconocimiento de quién es Cristo a través de nuestras vidas rendidas a Él. Y entonces es que podemos afirmar que Cristo aquí en la tierra no dejó un edificio físico, sino que dejó una casa espiritual, como la describe Pedro en su primera carta. Un edificio espiritual formado, hermano, por piedras vivas. Amén. Esto lo encontramos en Primera de Pedro en el capítulo 2, en los primeros versículos. Es por ello, hermano, que necesitamos entender que la obra de Cristo sí redundó en la salvación de todo el mundo, pero redundó también en formar su cuerpo sobre la tierra. ¿Usted es parte de ese cuerpo? ¿Usted le ha rendido su vida a Jesucristo? Hermano, yo espero que sí. Que nuestra vida manifieste esa rendición, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta de todo lo que Pablo, hermano, nos da a entender con esa primera frase, donde dice que y aún nos puso Dios en la iglesia? Y luego comienza diciendo, primeramente, apóstoles. ¿Sí? Primeramente, ¿a quiénes puso? Dice aquí, hermano, que a los apóstoles. ¿Sí? Y esto es algo muy importante, hermano, que tenemos que entender. La obra de Cristo se realiza a través, hermano, de su cuerpo. Su cuerpo que recibe vida del Espíritu Santo. La comparación que hicimos con la creación en el huerto del Edén, ¿verdad? Con la creación del hombre, mejor dicho, es un ejemplo, es una analogía de lo que viene siendo la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo recibiría el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que le daría no solamente vida, sino que el Espíritu Santo lo distinguiría de entre los demás pueblos de la tierra, de entre las demás religiones de la tierra, de entre los demás grupos de la tierra, distinguiría a ese grupo como la iglesia de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, hermanos, se da cuenta de que necesitamos tener la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque con ello, hermano, damos fe de que somos hijos de Dios. Y también esto lo dice Juan, y también lo dice Pablo en otro pasaje, hermano, también a los Corintios, que la evidencia de que somos hijos de Dios es cuando nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando hay, hermano, el fruto, cuando hay, hermano, esa evidencia preciosa del fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, mire, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo está en nosotros y de que eso nos distingue como hijos de Dios en este mundo. Amén. Por lo tanto, la obra de Cristo, fíjese bien, al realizarse a través de la iglesia,
nos lleva a un funcionamiento. Ponga mucha atención aquí. Nos lleva a un funcionamiento. No nos lleva, hermano, a títulos. No nos lleva a estatus. No nos lleva, hermano, a competir porque humanamente destaquemos de entre otros o sobre otros. Escuche esto. El cuerpo de Cristo, que es su iglesia, llena de vida a través de su Espíritu Santo, nos lleva a que realicemos algo. Amén. Es decir, a que desempeñemos una función. Escúcheme. El hecho de que Cristo esté en nosotros y lo podamos evidenciar a través de su Espíritu Santo, no es, hermano, para que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos por causa de lo que seamos. Es todo lo contrario, sino que por causa de lo que somos en Cristo a través de su Espíritu, siendo parte de su iglesia, lo que nos distingue es el funcionamiento que nosotros realicemos para Él, para Cristo Jesús. No es, hermano, un título, no es un nombre, no es, hermano, un llamamiento, no es, hermano, el privilegio o la fama que el estatus de ser hijos de Dios nos pueda, hermano, servir, nos pueda, hermano, representar. No, sino que si Dios a través de Cristo estableció su cuerpo en la tierra y le dio vida a través de su Espíritu a ese cuerpo que es la iglesia, que somos la iglesia, es con un propósito. ¿Cuál? El propósito de funcionar. Amén. Una función, no un título, sino una función. Y sabe, hermano, en cuanto a ello, tenemos mucho que hacer, hermano, como iglesia de Cristo. Y hablo como iglesia de Cristo a nivel, hermanos, general, a nivel universal. ¿Por qué? Porque hay una terrible búsqueda, hermano, de autosatisfacción. Hay una terrible búsqueda a través del orgullo de hacernos ver como superiores a otros. Entonces, creamos títulos, creamos puestos, creamos nombramientos que más que realmente nos pongamos a trabajar, simplemente nos llevamos, hermano, nos llenamos con esa vanidad y ese orgullo de lo que un título, de lo que tan solo un nombre, hermano, nos da. No debe de ser así. La iglesia de Cristo no debe de ir en pos de títulos. La iglesia de Cristo, escúcheme, hermano, hermana, la iglesia de Cristo no debe de ir en pos de puestos, en una competencia escalonada por ver quién llega más alto en cuestión de rangos, en cuestión de jerarquías. No, sino que todos debemos de estar siendo parte del cuerpo a través de que al funcionar le traigamos al mismo cuerpo un beneficio. Amén. Por lo tanto, hermano, se lo vuelvo a repetir. Cristo no desea que estemos en una encarnizada lucha por títulos. Que ahora llámenme apóstol, que ahora llámenme jerarca, que ahora yo soy el director, que el supervisor, que el gerente. Hermano, sabe que muchos de esos títulos ya se están usando dentro del ambiente cristiano, donde ya no es suficiente, hermano, que una persona sea pastor, sea maestro, sino que ahora ya es el apóstol, ¿verdad? Y muchos pastores están cambiando a llamarse apóstoles, más que por el funcionamiento. Escuche, están cambiando por la vanidad que un título les da, por el orgullo y por los privilegios que un título les da. Imagínese, usted dirá, ¿qué privilegios les da ese título? Hermano, no se imagina. ¿Cuánta gente abusando de un título absorbe a otros, chupa a otros, hermano, desde lo material hasta todo lo que prácticamente tengan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el ungido. ¿Por qué? Porque es el apóstol. ¿Por qué? Porque es el profeta. Y se han cometido abusos
que han llevado a la iglesia de Jesucristo a baches tan tremendos de los cuales ha costado mucho trabajo que nos volvamos a levantar. ¿Por qué digo que nos volvamos a levantar? ¿Sabe por qué? Porque esto nos afecta a todos. Porque hay gente lastimada que viendo, hermano, ese testimonio terrible en un supuesto apóstol, fíjese bien, tarde o temprano llega a otra iglesia local y vienen con un daño tan grande que cuesta mucho tiempo, cuesta a veces años sanar a personas que vienen de un daño por haber visto a un supuesto apóstol hacer cosas que no eran, hermano, de un hijo de Dios. Ahora entiende por qué digo, hermano, que la factura la pagamos todos. Somos parte del cuerpo. Y mientras siga existiendo gente, escúcheme, mientras siga habiendo gente con esa tendencia a los títulos, le van a seguir haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y póngame aún más atención. Mientras hayamos más gente dispuestos a funcionar antes que a sentirnos los muy por medio de un título, hermano, mientras hayamos más que funcionemos, escuche, le vamos a traer, hermano, sanidad al cuerpo. Y sabe, hermano, yo me incluyo. ¿Por qué, hermano, me incluyo? Porque mire, a lo mejor no está bien, hermano, que uno lo diga, pero desde que comenzamos en esto nos hemos dado a la tarea de trabajar. No, hermano, de favorecernos por medio de que hay el pastor y el pastor y el pastor. No, hermano, nos dedicamos a trabajar. Amén. Y créame que no importa cómo la gente nos llame, no importa si para algunos no somos pastores, lo que importa es el trabajo que hacemos en la obra de Cristo. Amén. Por lo tanto, usted también sea humilde, usted también sea sencillo, sencilla. Amén. Y pongámonos a trabajar. Antes de estar buscando el reconocimiento, el título, el nombramiento, pongámonos a trabajar. Es lo que como cuerpo de Cristo debemos de estar haciendo. Amén. Y no andar en la búsqueda de otras cosas. Es por ello, hermano, que con todo esto, fíjese, yo le quiero explicar que en el versículo 28, cuando Pablo dice que aún nos puso Dios en la iglesia, y luego diciendo, primeramente apóstoles, nos indica el funcionamiento de la iglesia. Pero le voy a explicar el funcionamiento desde dos perspectivas. Amén. La primera, fíjese bien, el funcionamiento con base a la primera. La primera perspectiva de este funcionamiento como iglesia significa que los apóstoles son el fundamento. Como también Pablo se lo dice a los Efesios, ¿sí? En el capítulo 2, ¿sí? Donde habla de que los apóstoles le traen esa base, ese fundamento a la iglesia. ¿De qué apóstoles se refiere? Se refiere a los 12 apóstoles que estuvieron con Cristo. ¿Sí? Póngame mucha atención. No se refiere a aquellos que hoy en día se hacen llamar apóstoles. No. Cuando hablamos con base al funcionamiento original de la iglesia, la primera perspectiva del funcionamiento es con base a los 12 que estuvieron con Cristo. De aquel que se quitó la vida, llamado Judas, el Iscariote, que se quita la vida, hermano, a consecuencia de sus actos. Escuche esto. En el libro de los Hechos, en el primer capítulo, los apóstoles buscan el suplente, quien ocupara el lugar que Judas había dejado vacío. Y llevan a cabo ahí, hermano, un proceso para ver quién, de entre todos los que habían estado con ellos desde el principio, quién, hermano, continuaría junto con ellos en ese llamamiento que vino directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y escogieron a uno, ¿sí? Escogieron a uno de entre dos candidatos, ¿sí? Ese que escogieron, fíjese, completa nuevamente el grupo de los 12 apóstoles. Y como esos 12 apóstoles, escuche esto, ya no puede haber más, porque son los apóstoles que Cristo
escogió para dejar a través de su obra su cuerpo aquí en la tierra. Entonces, bajo esta primera perspectiva, ¿qué hacen los apóstoles del fundamento? O los apóstoles, hermano, que son el fundamento de la iglesia. ¿Qué hacen? Eso, o sea, ¿qué? Le dan el fundamento a la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de la doctrina que, habiendo recibido de la boca de Jesús, del corazón de Jesús, al vivir con Él, al estar con Él, ellos la empezaron a predicar y a enseñar a la naciente iglesia cristiana de aquella primera generación. Por lo tanto, entiéndalo así. El funcionamiento de la iglesia lo podemos ver como algo que hoy, en nuestros días, nosotros estamos continuando, escúchelo, continuando a partir del fundamento que pusieron los apóstoles. Es por ello, hermano, que en unas hojas atrás del manual de neumatología, hago yo mismo una pregunta, ¿sí? ¿Existen hoy en día los apóstoles? Con base a esto que estamos explicando, hermano, no es posible. Me estoy dando a entender. ¿Por qué? Más claro se lo voy a poner. Por el simple hecho, hermano, de que apóstoles solamente aquellos que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada más esos. Ellos pusieron el fundamento que nosotros ahora continuamos edificando encima de él. Y es a lo que Pablo se refiere en el capítulo 3 de Primera de Corintios, capítulos más atrás, ¿sí? Donde dice que, hermanos, ellos como peritos, arquitectos, dice, pusimos el fundamento, dice, pero otro edifica encima, ¿sí? Esos que edificamos encima somos los maestros, los pastores, los evangelistas y hasta los profetas. Pero escúcheme, apóstoles como los de Cristo, no puede haber otros. Y esos que hoy en día se hacen llamar apóstoles, fíjese bien, quieren llevar a cabo una función que honestamente ya no les corresponde. Porque el fundamento ya está puesto. ¿Me explico? La iglesia de Cristo ya no necesita más fundamento. La iglesia de Cristo ya lo tiene. Es la doctrina cristiana que los apóstoles nos transmitieron y que ha llegado hasta el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? A partir del fundamento que ellos pusieron, debemos de trabajar, predicar, nada más. Pero el hecho de que alguien se haga llamar apóstol, se está atribuyendo una función y un título que en primer lugar, discúlpeme, pero Dios no se la da. Dios no le da ese llamamiento, Dios no le da esa función. ¿Por qué? Porque se la dio únicamente a 12. Pusieron el fundamento y órale, a trabajar encima de ese fundamento, eso sí. Pero el hecho de que hoy en día haya por ahí algunos que se hacen llamar apóstoles es algo muy peligroso, porque pueden abusar del título, pueden favorecerse de los privilegios y nada que tener que ver con la función de un apóstol. ¿Me explico? Eso es, hermano, el segundo punto. Fíjese bien, si los apóstoles son el fundamento en la primera perspectiva del funcionamiento de la iglesia, la segunda, fíjese bien, tiene que ver con base al orden de la iglesia. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos, hermano, con el orden de la iglesia? Simplemente al hecho, hermano, siguiente, que apóstoles no puede haber. Y si dijéramos, pero en el caso del funcionamiento, miren, ni en el caso del funcionamiento. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos acá arriba, ¿sí? Los apóstoles pusieron la base. Y si alguien hoy en día se hace llamar apóstol, es como si quisiera poner una base sobre la base que ya está puesta. ¿Me explico? Por lo tanto, eso no puede ser. No se puede poner otro fundamento
que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. También la Escritura lo dice. ¿Qué se pone arriba del fundamento? Arriba del fundamento sigue ¿qué? La construcción. Ahí entramos todos los demás ministerios, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Ahí entramos todos los demás para edificar a partir del fundamento de los apóstoles. Y cuando realmente, escuche, cuando realmente llegamos a entender esto, respetamos el orden que Dios le dio a su cuerpo, que Dios le dio a su iglesia, ¿sí? Imagínense, es como si esos que hoy en día se hacen llamar apóstoles, es como si el cuerpo tuviera 3, 4, 5, 6 cabezas o hasta más. No, hermanos. El conjunto de los primeros 12 es, por así decirlo, la cabeza principal, el fundamento. Imagínese usted un edificio donde en la parte de abajo está puesto el fundamento. Y luego, construido el edificio, se levanta el edificio y cuando lleva a cierta altura, otra vez ahí, poner otro fundamento. ¿No le parece ilógico? ¿Sí? Una casa, un edificio, solamente necesita un fundamento. ¿Está de acuerdo conmigo? Por lo tanto, lo mismo es para la iglesia. Es un peligro, escuchen, es un peligro que hoy en día muchos se autonombren apóstoles. ¿Ya entiende por qué el peligro? Porque a partir de la doctrina bíblica que la iglesia tiene, es como si ellos quisieran introducir otra doctrina, una doctrina nueva, una revelación nueva. ¿Y el fundamento? Y sabe que muchos de esos que se hacen llamar apóstoles enseñan, escúcheme, dicen que lo que está en la Biblia ya es obsoleto, que ya está viejito, que se requiere hoy en día algo nuevo, algo fresco, descartando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué menciono que es peligroso que hoy en día haya hombres que se hacen llamar apóstoles? Quieren introducirle a la iglesia otro orden, quieren meterle a la iglesia otro fundamento, otra forma de vida. ¿Por qué no respetar la que los apóstoles de Cristo le pusieron a la iglesia? ¿Por qué no respetar la vida del Espíritu Santo? Hermano, la vida que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Amén. Mire, déjenlo, pongo aquí. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Le da vida al cuerpo. ¿Qué necesitamos? Solamente trabajar. ¿Qué necesitamos? Solamente orar, estar en comunión con el Señor. No necesitamos algo nuevo. Escúcheme, eso es muy peligroso. Cada vez que un hombre o una mujer se pare y diga, les traigo una revelación nueva, una unción fresca, ¿verdad? A veces lo disfrazan así. Les traigo un conocimiento nuevo. Cuidado, cuidado, porque eso puede seguramente no provenir de Dios. ¿Por qué? Porque el fundamento ya está puesto. La base ya está puesta. Es la Biblia, es la doctrina de Cristo. La pusieron los apóstoles, primero ellos, ¿y qué hacemos todos los demás? Todos los demás edificamos encima del fundamento. Si no respetamos eso, fíjese, es transgredir el orden que Dios le da a la iglesia. Por lo tanto, si queremos funcionar de una manera correcta, tenemos que entender qué fue lo que hicieron los apóstoles. Y como una consecuencia, vamos a funcionar de una manera correcta y adecuada en la operación de toda la iglesia, en el funcionamiento de toda la iglesia. Y no vamos, hermano, a transgredir, no nos vamos a brincar, no nos vamos, hermano, a sentir superiores o mejores que lo que hicieron los 12 apóstoles. Así de simple, hermano, es decirlo. ¿Sí? Es por eso, hermano, que es muy peligroso no entender las Escrituras, no entender la palabra e interpretarla, hermano, de una manera personal o privada, en la que una persona
abusando de esa interpretación, logra manipular a otros para imponerse ante ellos y hasta obtener beneficios de ellos. No es correcto. Lo que Cristo quiere es que trabajemos. Respetando el fundamento, le vamos a dar lugar al orden que Cristo estableció para su iglesia. ¿Quién? A ver, yo le pregunto, ¿quién formó la iglesia? Ya lo dijimos acá. ¿Quién formó la iglesia? Cristo. Cristo formó la iglesia. Por lo tanto, ¿por qué muchos se sienten dueños de la iglesia? ¿Se ha fijado? ¿Por qué muchos, hermanos, manejan la iglesia como si fuera de ellos? ¿Quién la formó? La formó Cristo, no el hombre. Trabajamos bajo el fundamento de los apóstoles. Es el cuerpo de Cristo. No es algo que yo haya formado o que algún hombre haya formado. Es lo que Dios formó. Y respetando el fundamento de los apóstoles y trabajando encima de él, podemos realizar que dentro de la iglesia haya el orden que Dios le dio, la vida que Dios le dio. Amén. Ahora, fíjese lo que dice el siguiente, ahí mismo en el versículo 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, dice, primeramente apóstoles, y luego ¿quiénes? Dice, luego los profetas. ¿Sabe que los profetas es otro ministerio? También, hermano, en riesgo, en peligro, porque hoy en día muchos se autonombran también profetas y obtienen de eso, hermano, todo lo que quieren. Manipulan a la gente, engañan a la gente. Pero aquí, hermano, la palabra de Dios, Pablo nos dice que primero puso a los apóstoles y enseguida a los profetas. La palabra luego, allí como la leemos, nos indica algo que va de la mano de, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que junto con los apóstoles iban de la mano los profetas, ¿sí? Si usted me pregunta, ¿el día de hoy existen los profetas? Mire, hermano, yo le contestaría que sí. Sí. Sí existen los profetas hoy en día. Si usted me pregunta, ¿y existen los apóstoles? Yo le diría, no como los que estuvieron con Cristo. ¿Por qué? Porque andan muchos que se autonombran apóstoles y se están atribuyendo a sí mismos una función que Dios no les dio. Se las dio a 12 que su Hijo Jesucristo eligió, pero, hermano, a partir de ellos, los profetas hoy en día, sí hay ministerios, pueden realizar su función, porque es uno de los dones que vienen en la lista en versículos anteriores, el don de profecía, ¿sí? Pero no el don de apostolado, ni el ministerio de apostolado. Y si usted me dice, y lo que dice en Efesios 4:11, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar, dice, hasta que todos lleguemos. Ahí viene la caducidad de esos ministerios. Bueno, es que tenemos que entender algo que también ya le expliqué. La iglesia de Jesucristo, fíjese bien, la iglesia de Jesucristo, aquí vamos a hablar de la edad de la iglesia de Jesucristo, porque es importante, hermano, explicar esto, entenderlo, ¿sí? Esto nos puede causar problemas doctrinales, nos puede causar conflictos en la doctrina si no lo explicamos y si no lo entendemos bien. La iglesia de Cristo tiene sobre la tierra aproximadamente 2000 años, ¿sí? La iglesia de Cristo, mire, aquí voy a poner la cruz de Cristo. Cuando Cristo muere en el año 33, ¿sí? Año 33 de nuestra era, es decir, después de Cristo. A los 50 días, escuche, a los 50 días de la muerte de Cristo, es decir, en el día de Pentecostés, el día 50, ¿sí? Cuéntele, vamos a poner así unas rayitas, y aquí, hermanos, se da la venida del Espíritu Santo. No le hablo de años, no, le hablo de días. 50 días, ¿sí? Lo que conocemos como el día de Pentecostés, ¿sí?
viene el Espíritu Santo a el conjunto de creyentes, al conjunto de hermanos, ¿sí? ¿Y qué se forma el día de Pentecostés? El día del Pentecostés se forma la iglesia a través de la vida que el Espíritu Santo le da. Por lo tanto, desde el año 33 y hasta el año 2020, escuche esto, es la edad de la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene como existencia aproximadamente 2000 años, casi los 2000 años. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, escuche, solamente nos referimos a esta generación, pero no es así. La palabra iglesia es más grande, es más vasta e involucra a nuestros hermanos desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy, incluyendo obviamente aquellos que ahora duermen. Por lo tanto, no podemos hablar de iglesia como nada más nosotros, esta generación. Eso somos nosotros, una generación de la iglesia. Pero la iglesia tiene sobre la tierra casi 2000 años. Amén. Por lo tanto, fíjese, también aquí le puedo mencionar otra cosa muy importante, ¿sí? Que aquellos que llegan a interpretar que la iglesia pasa por la gran tribulación, escuche, se justifican diciendo que nada más esta generación de la iglesia, nada más esta colita de la iglesia. Discúlpeme, pero no puede ser, porque Dios no ve a la iglesia nada más como esta última generación, nada más como esta última colita, sino que Dios ve a su iglesia a través de la cruz de Cristo en existencia de 2000 años. Y por lo tanto hay hermanos que ahora ya duermen, que si la iglesia cruza por la gran tribulación, tendrían que resucitar para que junto con nosotros, porque todos somos la iglesia, entráramos a la gran tribulación. Pero no lo entienden, se aferran, ¿verdad? Y dicen que no. Bueno, yo le quiero decir algo. La iglesia es algo más que esta colita. Es algo más que esta generación que somos nosotros de iglesia. La iglesia es, desde el día del Pentecostés, un organismo vivo sobre la tierra, vitalizado por el Espíritu de Cristo, y que tiene sobre la tierra casi 2000 años. Por lo tanto, cuando dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, escuche, quiere decir que el fundamento de la iglesia, mire, vamos a hablar que de aquí a acá, ¿sí? Es un periodo de 2000 años, pero donde los primeros, fíjese bien, los primeros años, vamos a ponerlo con otro color, los primeros años correspondieron al fundamento. Este fundamento, ¿quiénes lo pusieron? Lo pusieron los apóstoles, ¿sí? Y junto con ellos, los profetas. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Bueno, porque el ministerio de profeta, hermano, puede continuar vigente hasta el día de hoy. El de los apóstoles no. Amén. Creo que esto ya nos quedó claro. Pero el de los profetas sí puede continuar vigente, porque la palabra de Dios habla de ellos no solamente como un ministerio, sino como un don. Un don que forma precisamente el ministerio. Por lo tanto, los profetas, hermanos, sí puede haber al día de hoy, sí existen al día de hoy. Pero los apóstoles, hermanos, no. Ahora hay quienes tajantemente dicen que ni apóstoles y que ni profetas, sino que esto fue nada más de la primera generación de la iglesia. Cuando la iglesia estaba naciente, cuando se estaba, hermanos, formando en sus inicios, la base. Y a partir de allí, entonces, fíjese bien, a partir todo lo que sigue ya le compete a todos los demás ministerios, que son los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros. Estamos entendiendo esto es muy importante. ¿Por qué cree que luego dice, aquí Pablo dice, luego los profetas y luego lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros? Fíjese, después de los apóstoles y de los profetas menciona a los maestros. ¿Sí? ¿Por qué los menciona en ese orden?
porque fue el orden con el que funcionaron para la formación de la iglesia. ¿Sí? No quiere decir que, fíjese, si en Efesios 4, verso 11, los maestros están al final de esa lista, no quiere decir que sean los que tengamos que dejar al final y menospreciar. No. Los maestros dentro de la iglesia son muy, pero muy importantes. Son los que manejan la doctrina de Cristo. Amén. Son los que nos enseñan la doctrina, la base que recibieron también de los apóstoles. ¿Sí? Ponen el fundamento y a partir de ahí edificamos todos los demás. Por lo tanto, dice que en tercero maestros, luego los que hacen milagros y luego después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todo esto habla únicamente, hermano, del funcionamiento. Funcionamiento de la iglesia. Pero no vea a la iglesia, no la mire como esta generación nada más. No la mire tampoco nada más como su iglesia local. Necesitamos ver a la iglesia como Dios la ve, como un todo integral, como un todo completo, valga la redundancia, desde el año 33 hasta el día de hoy. Amén. En el 29 Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? En el 30 pregunta igual, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué Pablo hace esas preguntas diciendo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Por qué? Porque hay una tendencia humana de competir, de sobresalir de entre los demás, a quererse mover nada más en determinadas funciones. Era el problema que tenía la iglesia de Corinto. Era rica, abundaba en dones espirituales, pero todos querían profetizar, todos querían hablar en lenguas, todos, hermano, querían hacer lo mismo para sentirse superiores aún entre ellos mismos. Es por ello que Pablo bajo ese contexto les dice, a ver, ¿acaso son todos apóstoles, son todos profetas? No, apóstoles hubo 12, ya no puede haber más. ¿Acaso son todos profetas? Si realmente van a funcionar en el don de profecía, Pablo les dice, tienen que respetar el orden que Dios le dio a su iglesia por medio del funcionamiento. ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos hablan lenguas? No. Cada uno debe de ser un miembro en particular, que funcionando en su don le debe de producir bendición, beneficio al mismo cuerpo. Era lo que Pablo quería decir. Y dice en el verso 31, procurad pues los dones mejores. Ese procurar, hermano, es pedir, desear. ¿Y sabe qué significa? Que usted y yo podemos pedirle a Cristo, podemos pedirle a su Espíritu dones. Amén. Procurad pues los dones mejores. Y mucha atención ahí. Esa palabra, mejores, que viene acompañada con la de dones, que dice dones mejores, esta palabrita en el original, hermanos, significa o tiene que ver con función. ¿Con qué tiene que ver? Con función. O sea, no es de que un don sea mayor, no es que un don sea más grande que los otros. Solamente son diferentes. Pero que todos cuando funcionan, todos le traen beneficio al cuerpo. ¿Me escuchó? No es de que, yo soy mejor que el hermano y todos, ¿verdad?, me tienen que respetar. No. Pero sabe que eso pasa mucho dentro de las iglesias. No debiera. Lo que Pablo está diciendo, deseemos, pidamos los dones mejores, es decir, los dones que con base a su función le traigan beneficio al cuerpo. En otras palabras, ¿qué nota usted que hace falta en la iglesia? No hablo de cosas materiales, le hablo, hermano, de las cosas espirituales. ¿Qué nota usted que falta? No, pues hace falta quien profetice, hace falta maestros, hacen falta los que ayuden.
Vamos a pedirle a Dios esos dones. Amén. Y si Dios se lo quiere dar a usted o a alguien más, pero que lo dé, procurémoslos, porque con base al funcionamiento, ello va a traerle al cuerpo salud, le va a traer beneficio al mismo cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, hermano, la conclusión de todo esto es, la iglesia es algo más grande que lo que vemos en esta generación. La iglesia es algo que tiene de existencia sobre la tierra casi 2000 años. La iglesia recibe su vida del Espíritu Santo. Es el hálito de vida, es el aliento de vida sobre la iglesia. Es lo que nos distingue de entre los demás grupos del mundo, el Espíritu Santo. Y también, todo lo que el Espíritu Santo hace a través de los dones es con base a un funcionamiento, no con base a títulos, sino con base a operaciones, funcionamiento. Y ese funcionamiento lo tenemos de dos maneras. Primeramente los apóstoles, quienes solamente hubo 12. No puede haber más, porque ellos ya pusieron el fundamento. La existencia de más apóstoles puede llegar a confundir a la iglesia, porque es como si quisieran poner su propia doctrina, imponer su propio fundamento, lo cual es antibíblico y anticristiano. Por tanto, respetando el orden, fíjese bien, de que hubo 12, entonces todos los demás ministerios edificamos encima del fundamento que son los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Todos los demás edificamos encima. Amén. Y recuerde esto, para terminar. Dios espera que trabajemos. No que nos sintamos muy. No que, yo soy y tal título. No. Trabajar con humildad, con sencillez. Trabajar en equipo, en compañerismo. Es lo que Cristo está esperando. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que viene siendo la edificación y el perfeccionamiento de la iglesia como un propósito de los dones espirituales? Gloria a Dios. Vamos a concluir aquí. Le comenté que iba a ser pequeña la clase. Amén. Vamos a concluir aquí y vamos a orar. Amén. Deje que Dios hable a su corazón. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, hermano, que nos confirme todo esto. Amén. Que venga Él a nuestras vidas y nos traiga una mejor comprensión de todo esto que hemos explicado. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta tarde, noche ya, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Espíritu de Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos lleva de la mano. No queremos buscar títulos ni posiciones ni puestos. Queremos ejercer, trabajar, servir con los dones que nos has dado. Mi Señor, queremos respetar el orden que tú le diste a tu cuerpo, que es tu iglesia. No lo queremos, Señor, transgredir. No queremos que el cuerpo tenga más, mi Señor, de una cabeza que eres tú, que son tus apóstoles del fundamento. Queremos, Padre, edificar con los ministerios que nos has dado. Y, Señor, danos los dones que se requieren, que funcionen dentro de tu iglesia, para el beneficio de la misma. Gracias te damos en esta noche. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hemos terminado el estudio de hoy del Instituto Bíblico. Yo le pido, ¿verdad?, el día de mañana no se pierda la enseñanza con Santiago y asimismo la de los días que siguen. Amén. Esté listo a las transmisiones. Busque el recibir, el escuchar la palabra de Dios. Amén. Tenga esta a la mano, su libreta también, para que pueda tomar anotaciones. Amén. Que el Señor le bendiga, le amamos y si Dios lo permite, mañana nos vemos. Amén. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la de su Espíritu Santo
sea sobre cada uno de nosotros hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Pase una excelente noche y mañana nos vemos igual a las 7 de la tarde con Santiago. Amén. Que el Señor le bendiga.